pares craneales. Pares craneales. Los pares craneales son nervios que, aunque nacen del sistema nervioso central, al igual que los nervios espinales, van a inervar, en este caso, la cabeza y el cuello. Y con una excepción, el nervio vago, que va a inervar el intestino hasta el colon derecho. Pertenecen al sistema nervioso periférico. Nacen, ¿verdad?, como te dije, del sistema nervioso central, pero pertenecen al sistema, nacen del encéfalo, ese es el término. Nacen del encéfalo, pero pertenecen al sistema nervioso periférico. Son muy importantes porque en el caso específico del cáncer de cabeza y cuello, utiliza los pares craneales para diseminarse y llegar hasta el cerebro. Cuando una persona tiene un cáncer de cuello o de la cabeza y ese cáncer ubicó una fibra nerviosa, se jodió la patineta. Por ahí él se mete, llega a uno de los pares craneales y llega al cerebro y va a baicharle. De ahí para primo. No más hay que decir, preparen la casa y manden a hacer el hoyo. Que te va porque se va. Yo se lo digo a los pacientes o a los familiares. El tumor tiene invasión perineural. Hey, mira. Paliativo. Agárrate que te solté. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué vamos a ver? Que los pares craneales son 12, que se nombran en orden numérico. Y ese orden numérico toma como punto de referencia desde el más superior hasta el más inferior o el más anterior al más posterior. Entonces, por eso el primer par craneal es el olfatorio y luego sigue el óptico, porque el olfatorio es el que está más hacia adelante. Luego va el óptico y luego el oculomotor. Como los últimos 10 pares craneales nacen todos del tronco cerebral, comenzaremos al revés. Comenzaremos a hablar de cada uno de ellos, pero en manera descendente. ¿Entiendes? Sí. Entonces, otra cosa que te iba a decir, sí, porque los dos primeros, pues no nacen del encéfalo, nacen fuera del encéfalo. ¿Y qué aspecto nosotros vamos a ver de los pares craneales? Primero, ¿qué tipo de nervio es? Así como está en su libro de texto. ¿Qué tipo de nervio es? Segundo, ¿cuáles son sus núcleos o dónde están sus núcleos? Tercero, su ganglio, si lo tiene. Cuarto, salida, por dónde salen del encéfalo. Quinto, por dónde salen del cráneo, por eso traje el cráneo. Y luego, ¿qué van a inervar? Entonces, el 12º par craneal, ¿cuál es? El hipogloso. Míralo aquí. El hipogloso. Ese es el hipogloso. ¿Lo vimos? El hipogloso es un nervio motor. Tiene un solo núcleo que se localiza en el trígono del hipogloso, en el piso del cuarto ventrículo. No tiene ganglio, porque los nervios motores no tienen ganglios. ¿Le llega? Sale del encéfalo. ¿Cómo se llama ese surco? Surco retroviral. No. ¿Cómo se llama ese surco? Hay el surco mediano anterior. Sale del surco por el surco anterolateral de la médula oblongada.
Levanta el pecho. Sale del cráneo por el agujero del hipogloso, que está en la parte lateral del agujero magno, agujero del hipogloso. Y va a inervar los músculos de la lengua. Inerva los músculos de la lengua, inerva también el orbicular de los labios, junto con el facial. Y en el cuello inerva el músculo tiroideo, de los infraioides, el tiroideo, y de los supraioides, el músculo más inteligente. Claro, es un genio. El genio yoide. Nítido. Pa. El segundo nervio, el 11º nervio. El accesorio. El accesorio. ¿Lo ven? Es el accesorio. Ese es el accesorio, eso. 11º par craneal. Tipo de nervio, motor. Ganglios, no tiene porque es un nervio motor. Núcleo, tiene dos. Tiene uno en la médula espinal llamado núcleo accesorio. Recuerden que el núcleo central se divide en dos, el accesorio y el frénico. Núcleo accesorio. Y tiene otro en la formación reticular de la médula oblongada llamado núcleo ambiguo, que es común para los pares craneales 9, 10 y 11. Salida del encéfalo por el surco. ¿Cómo se llama ese surco? Surco posterolateral de la médula oblongada. ¿No se llama también No, eso es mentira, es una falacia. Eso no se puede decir jamás, porque la médula oblongada tiene dos superficies, una anterior y una posterior, no tiene superficie lateral. Y el surco no está por detrás de la oliva, está por fuera de la oliva. Está por fuera de la oliva. No podemos decir retroolivar, no. Es por fuera de la oliva, lateral a la oliva, es posterolateral. ¿Me entiendes? Entonces, sale por el surco posterolateral, sale del cráneo. ¿Cómo llama ese? El agujero yugular. Por el agujero yugular, junto con el vago, y junto con el glosofaríngeo. Agujero yugular, apréndete lo que te lo voy a preguntar de su agujero. El día del examen, el cráneo ahí, papá, para hacerte la vida más mala, no más fácil. Ay, profesor. Agujero No te yugular. lo hemos hecho nada. Inervación. El músculo esternocleidomastoideo y el músculo trapecio. El esternocleidomastoideo y el músculo trapecio. 10º par craneal. El vago. Tipo de nervio. Es mixto. No, es mixto. Es motor. Es sensitivo y es parasimpático. Es motor, es sensitivo y es parasimpático. Núcleos, tiene 3. El núcleo dorsal del vago, en el trígono del vago, en el piso del cuarto ventrículo. Es el núcleo vegetativo de él, núcleo parasimpático. Núcleo motor, el núcleo ambiguo, es un núcleo compartido. Núcleo sensitivo, el núcleo del tracto solitario, en el trígono del hipogloso. Es un núcleo común para el 7º, el 9º y el 10º par craneal. Ganglios tiene 2, uno superior y otro inferior al agujero yugular. Salida del encéfalo por el surco posterolateral de la médula oblongada. Pero ese es el accesorio y este es el vago. Ese es el vago.
por encima, este es el accesorio y vago arriba. y ese es el vago. Ese es el vago. Accesorio. Salida del cráneo por el agujero yugular también. Sale del cráneo por el agujero yugular. Inervación sensitiva para la duramadre de la fosa craneal posterior, coma, para la concha de la oreja, coma, para el conducto auditivo externo y para la mucosa de la laringe. La mucosa de la laringe, porque el nervio laringe superior es rama de él. La mucosa de la laringe, el conducto auditivo externo, la concha de la oreja y la dura madre de la fosa craneal posterior. Inervación motora para los músculos constrictores de la faringe, coma, para los músculos intrínsecos de la laringe y para los músculos del paladar blando, menos el tensor palatino, que está inervado por el trigémino. Inervación parasimpática para todas las vísceras del cuello, para todas las vísceras del tórax, para todas las vísceras supramesocólicas. ¿Te gustó el tema? Baje con fuerza, ¿eh? Lo Claro. máximo. Jumbo me dice, lo máximo. Y antes, cuando yo era de verdad, ¿tú cómo me decían? El filete. Entonces no pongan en eso, estoy lubriando. No voy a seguir comprando ahí que me la están mezclando. Tamaño es un hombre serio, adulto, digo adulto. Ay, Un hombre serio, vaina. De Sí, adulto. porque ya adulto ya. Digo adulto. Yo entendí adúltero. Aprendo palabras. Inervación de las vísceras supramesocólicas y el intestino hasta el colon derecho inclusive. O sea, todo lo que está por encima del colon transverso son vísceras supramesocólicas. ¿Tú entiendes? Yo estaba en la casa de un amigo, supramesocólica y el colon, el intestino, hasta el colon derecho inclusive, o sea que inerva el colon derecho. Bien. Ese es el vago. Con relación al glosofaringeo, mírenlo ahí. ¡Tarán! Esa parte. Ese es el glosofaringeo. O sea que está el accesorio, el vago, y mira ahí, y el glosofaringeo. Ah, mira la división ahí donde Sí, está. claro. Ese es el glosofaringeo. Glosofaringeo es un nervio mixto. Es un nervio sensitivo, es motor y es parasimpático. Es glosofaringeo. Y el glosofaringeo tiene tres núcleos. Tiene un núcleo motor, que es el núcleo ambiguo, que es compartido. Tiene un núcleo sensitivo, que es el núcleo del tracto solitario, que es compartido. Y tiene un núcleo parasimpático, que se llama el núcleo salivatorio inferior, ubicado en la formación reticular de la médula oblongada. Tiene dos ganglios, uno superior y otro inferior al agujero yugular. Sale del encéfalo por donde salen los otros dos, por el surco posterolateral de la médula oblongada. Y sale del cráneo por el agujero yugular. Por ahí sale. Agujero yugular. Inervación motora para el músculo estilofaríngeo y el músculo elevador de la úvula y el estilofaríngeo. Así es. El estilofaríngeo y el elevador de la úvula. Inervación sensitiva para el tercio posterior de la lengua, para la mucosa de la faringe y para el conducto auditivo interno.
Y la inervación parasimpática para la glándula parótida. Inervación de la glándula parótida. Octavo pal craneal. El octavo pal craneal. El vestíbulo coclear. Octavo pal craneal, justo donde te estoy señalando, ese es el vestíbulo coclear. Vestíbulo coclear. Ahí hay tres. Ese, donde yo te estoy señalando, El último, ese es el lateral, vestíbulo coclear. Sí. El nervio vestíbulo coclear es un nervio sensitivo. ¿Por qué? Porque transmite el impulso de la audición y el impulso del equilibrio del aparato estatocinético. Equilibrio y la audición. Entonces, el vestíbulo coclear tiene varios núcleos. Tiene núcleos cocleares, perdón, y núcleos vestibulares. Los núcleos cocleares se dividen en ventrales y dorsales. Y los núcleos vestibulares se dividen en laterales, mediales, superiores e inferiores. Y todos están en la región vestibular del piso del cuarto ventrículo. Ganglios tiene dos. El ganglio espiral, que está en la cóclea o caracol, y el ganglio vestibular, que está en el fondo del meato acústico interno. El ganglio vestibular tiene que ver con el equilibrio y el ganglio espiral tiene que ver con el sonido y está en el caracol o la cóclea. El nervio no sale del encéfalo, entra al encéfalo por ese surco que se llama el surco ponto medular. Ponto medular. Él entra, no sale, entra al encéfalo, porque el nervio se forma dentro de la porción petrosa del temporal, dentro de la porción petrosa. De hecho, los receptores de la parte auditiva son las células ciliares del caracol o de la cóclea, mientras que los receptores de la parte vestibular son las células ciliares que se encuentran en el sáculo y en el utrículo, en el laberinto membranoso. Entonces, salida del cráneo, él no sale del cráneo. Él entra al cráneo por ese agujero, por el conducto auditivo interno. Él entra al cráneo por el conducto auditivo interno. Por ahí él entra al cráneo. Inervación. Bueno, la parte auditiva, ¿verdad? Que se encarga de transmitir el impulso auditivo. Ya te dije que llega a los colículos mesencefálicos inferiores, que son los centros subcorticales de la audición, y de ahí para allá tú sabes cuál es la ruta. Primero, ¿verdad? Él llega a los colículos mesencefálicos inferiores, como el lengüisco lateral. Y de ahí de los colículos mesencefálicos inferiores a los cuerpos geniculares laterales, a través del mediales, a través del brazo del colículo, y de ahí al brazo posterior de la cápsula interna mediante la radiación auditiva, y de ahí al área auditiva primaria. Y eso lo habíamos dicho cuando hablamos del mesencéfalo. Ahora, la parte vestibular lleva tres destinos. Primero, hacia la médula espinal, a través del tracto vestíbulo espinal, ¿verdad? Segundo, hacia el cerebelo, a través del tracto vestíbulo cerebeloso. Y tercero, hacia la musculatura
extrínseca del ojo por medio del fascículo longitudinal medial. Fascículo longitudinal medial, ¿verdad? A la musculatura, a los núcleos de la musculatura del ojo, hacia el cerebelo a través del tracto vestíbulo cerebeloso y hacia la médula espinal a través del tracto vestíbulo espinal. El séptimo par craneal, ¿cuál es? El facial. Esos dos corresponden al facial. Esos dos corresponden al facial. Entonces, el facial es un nervio mixto, es motor, es sensitivo y es parasimpático. Sale del encéfalo por el surco ponto medular, ese se llama surco ponto medular, sale del encéfalo por el surco ponto medular. Tiene 3 núcleos. Tiene un núcleo motor ubicado en el colículo facial. Tiene un núcleo sensitivo compartido, que es el núcleo del tracto solitario. Y tiene un núcleo parasimpático, que es el núcleo salivatorio superior, que está ubicado en la formación reticular del puente. Tiene 2 ganglios. Un ganglio parasimpático en la fosa pterigopalatina, se llama el ganglio esfenopalatino. La fosa pterigopalatina está entre la apófisis pterigoidea y el maxilar, allá adentro, fosa pterigopalatina. Y el otro es el ganglio geniculado, que está ubicado dentro, en la parte anterior de la porción petrosa del temporal. Dentro de la porción petrosa del temporal, ganglio geniculado, para la parte sensitiva. Entonces, el nervio sale del encéfalo por el surco pontomedular y sale del cráneo por el agujero estilomastoide. Por el agujero estilomastoide. Entre la apófisis mastoide y la apófisis estiloide, el agujero estilomastoide. Por ahí sale, por el agujero estilomastoide. Inervación motora para los músculos de la expresión facial, los músculos mímicos o los músculos faciales, ¿verdad? Inervación motora para el músculo del estribo en el oído, músculo del estribo. Inervación motora en el cuello para el vientre posterior del digástrico y para el estiloioide y el vientre posterior del músculo digástrico. Inervación sensitiva para el paladar blando, para el piso de la boca y para los 2/3 anteriores de la lengua junto con el trigémino. Inervación parasimpática para las glándulas lagrimales, para las glándulas salivales, para las glándulas nasales. Y de las glándulas salivales, todas menos la parótida, que está inervada por el gloso faríngeo. Nítido. Sexto par craneal. Abducen. Es el abductor o abducen. Abductor o abducen. Es abductor o abducen. El abductor o abducen, ¿qué tipo de nervio es? Motor. Tiene un solo núcleo en el colículo facial, junto con el núcleo del facial. No tiene ganglio. Sale del encéfalo por el surco pontomedular. Sale del cráneo por la fisura orbitaria superior.
fisura orbitaria superior. Fisura orbitaria superior. Por ahí sale del cráneo. Inervación. Inervación. Va a inervar el músculo recto lateral. Recto lateral. Es el encargado de la mirada lateral. Acuérdate, recto lateral. Quinto par craneal. No, facial no, trigémino. El que facial. Trigémino. 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 ¿Qué tipo de nervio es el trigémino? Es mixto. Sensitivo y motor. Sensitivo y motor. Núcleos. Tiene 3 núcleos sensitivos y un núcleo motor. Tiene un núcleo motor en la formación reticular del puente. Tiene un núcleo sensitivo principal en la formación reticular del puente. Tiene un núcleo espinal en el tubérculo espinal de la médula oblongada para el dolor y la temperatura. Y tiene un núcleo sensitivo mesencefálico para la inervación o para la información propioceptiva de los músculos masticadores. ¿Verdad? El trigémino sale del encéfalo por la superficie anterior del puente. Sale por la superficie anterior del puente. ¿Verdad? Trigémino. Pero sale del cráneo dividido en 3 nervios. El nervio óptico, ¿verdad? Que es mentira, no me ponga a decir mentira. El nervio Mandibular. El nervio mandibular que sale por el agujero oval. El nervio maxilar que sale por el agujero redondo, ¿verdad? Y el nervio que sale por la fisura orbitaria superior. El oftálmico que sale por la fisura orbitaria superior. El maxilar que sale por el agujero redondo y el mandibular que sale por el agujero oval, ¿verdad? Tiene un ganglio, se llama ganglio semilunar del trigémino, que está ubicado en la fosita, en una fosita en la superficie anterior de la porción petrosa del temporal. Ahí, fosita del ganglio semilunar del trigémino, la fosita del ganglio semilunar del trigémino, ¿verdad? Entonces, el trigémino da la inervación sensitiva para la piel de la cara y los 2/3 anteriores del cuero cabelludo. Va a inervar también la dura madre de la fosa craneal media y de la fosa craneal anterior. Va a inervar la córnea y la conjuntiva. Inerva la mucosa nasal, inerva la mucosa oral, inerva los dientes, inerva las encías. Todo eso es territorio del nervio trigémino. Como nervio motor, se encarga de la inervación de los músculos masticadores. En el oído, el músculo tensor del tímpano. En el paladar blando, el músculo tensor palatino. En el cuello, el vientre anterior del digástrico y el lechero. Lechero. Claro. El músculo que tiene que ver con la leche. Miloioide. El miloioide.
Esta es de gasolina. Ella tiene razón también. Bueno, cuarto par craneal, troclear. El troclear es un nervio motor, mira ahí. Troclear, nervio troclear. Pero enseña para acá. Nervio troclear es un nervio motor. El nervio troclear tiene un solo núcleo que está ubicado en el mesencéfalo, delante del acueducto cerebral, a nivel de los colículos mesencefálicos inferiores. Nervio troclear, un solo núcleo. No tiene ganglio. Tiene dos salidas del encéfalo, una real y una aparente. La salida real es entre los colículos mesencefálicos inferiores. La salida aparente por fuera del pedúnculo cerebral. Por fuera del pedúnculo cerebral, por fuera del pedúnculo cerebral, por fuera del pedúnculo cerebral. Y sale del cráneo por la fisura orbitaria superior. Fisura orbitaria superior. Inervación inerva el músculo oblicuo superior. Por lo tanto, es responsable de la mirada vertical. Responsable de la mirada vertical. El troclear. Tercer par craneal. Oculomotor. ¿Qué tipo de nervio es el oculomotor? Mixto. Mixto. El oculomotor es un nervio mixto. Es un nervio motor y es un nervio parasimpático. Parasimpático. Míralo aquí. Sale, tiene dos núcleos, un núcleo motor y un núcleo parasimpático llamado núcleo de Edinger-Westphal. ¿Dónde? En el mesencéfalo, delante del acueducto cerebral a nivel de los colículos mesencefálicos superiores. ¿Verdad? Y tiene un ganglio, el ganglio ciliar, que está en el techo de la órbita. Ganglio ciliar. Entonces sale del encéfalo por la fosa interpeduncular. Fosa interpeduncular entre los dos pedúnculos cerebrales. Por ahí sale, por la fosa interpeduncular. Sale del cráneo por la fisura orbitaria superior, que ya la vimos. Va a inervar todos los músculos intrínsecos del ojo. Le da la inervación parasimpática a los músculos intrínsecos del ojo. Y le da inervación motora a los músculos extrínsecos del ojo, menos el recto lateral y el oblicuo superior. Segundo par craneal, el óptico. Es nervio óptico. Nervio óptico. Ahí venía el nervio óptico. Nervio óptico. El nervio óptico, ¿qué tipo de nervio es? Sensitivo, porque transmite el impulso luminoso, ¿verdad? Transmite el impulso luminoso. No tiene núcleos, no tiene ganglios, porque él nace fuera del encéfalo. Él nace en el ojo, él nace de las células, ¿verdad?, de la retina, de las células multipolares de la retina. Y ahí nace en el ojo, el nervio óptico. Entonces, el nervio óptico no sale del cráneo, entra al cráneo por el conducto óptico, acompañado de la arteria oftálmica. Entra al cráneo por el conducto óptico, acompañado de la arteria oftálmica, conducto óptico. ¿Verdad? Él no sale del encéfalo,
entra al encéfalo por el quiasma óptico. Quiasma. Entra al encéfalo por el quiasma óptico. No sale, entra por el quiasma óptico. Finaliza ahí en el quiasma óptico. Punto y se acabó. Primer par craneal. Olfatorio. Ese es el olfatorio. Entonces, el olfatorio, aquí no puede estar la cintilla olfatoria. Aquí. Ese es el bulbo, pero donde están todos esos puntitos, ahí finaliza el olfatorio. Entonces, el nervio olfatorio es un nervio sensitivo que transmite el impulso olfatorio, el impulso que tiene que ver con el olfato. Como no nace en el encéfalo, no tiene núcleos, tampoco tiene ganglios. Él nace de las células olfatorias que están en el techo de las fosas nasales. ¿Verdad? Y él no sale del cráneo. Él entra al cráneo a través de la lámina cribosa del etmoide. Entra al cráneo a través de la lámina cribosa del etmoides. Y él no sale del cráneo. Él entra al cráneo a través del bulbo olfatorio. Bulbo olfatorio. Llega ahí al bulbo olfatorio y ahí finaliza. Pero como el nervio olfatorio es uno de los más importantes, es el más importante de los pares craneales, el más importante, porque el nervio olfatorio en los animales inferiores, entre comillas, es imprescindible para la supervivencia del animal, para parearse, para huir de los depredadores y para buscar el alimento. Un perro sin el olfato se jodió. Lo mismo que el gato, que la serpiente. Todos utilizan el sentido del olfato. Todos los animales tienen el sentido del olfato bien desarrollado, menos el hombre. Pero los demás animales inferiores, entre comillas, olfatean. Y por medio del olfato garantiza su supervivencia. Yo tenía un perro doble, de los grandotes. Esa vaina, tú nunca viste. Una vez que el nervio olfatorio entra al cráneo, la lámina cribosa, finaliza aquí en el bulbo olfatorio y hace sinapsis con unas células que hay ahí que se llaman las células mitrales. Hace contacto. Entonces, a partir de ahí, el impulso olfatorio es llevado hacia atrás, hacia el encéfalo, a través de la cintilla olfatoria. ¿Qué es esto? Cintilla olfatoria. Y la cintilla olfatoria, cuando llega al trígono olfatorio, ¿qué es esto? La cintilla olfatoria se divide en dos: una división medial y una división lateral. El impulso olfatorio que sigue por la división medial regresa al bulbo olfatorio contralateral. Eso solamente tiene importancia en los animales para reanalizar, pero en el hombre no. Entonces, el impulso olfatorio que lleva la división lateral, ¿qué es esa? División lateral. Lleva dos destinos: hacia la corteza olfatoria primaria, aquí en el surco calcáreo, y hacia la corteza olfatoria. Estoy mezclando. Dije corteza olfatoria y me queda aquí. No. Hacia la corteza olfatoria primaria, que está aquí en el lóbulo temporal, en el uncus del lóbulo temporal, que es el área 34 del mapa de Brodmann, ¿verdad? Eso no tiene que pasar por el tálamo. Esa llegó ahí sin pasar por el tálamo. Por eso es que dicen que el tálamo es el centro subcortical de todo tipo de sensibilidad, menos de la olfatoria. Que la olfatoria llega directo a la corteza cerebral, porque el animal la necesita, no puede esperar, ¿verdad? Sino que esa vaina llegue rápido a la corteza cerebral para analizarla. Entonces,
Entonces, el impulso olfatorio que va por ahí lleva dos destinos. Hacia la corteza olfatoria primaria, que es el área 34 del mapa de Brodmann, en el uncus del lóbulo temporal, para la percepción primaria del impulso olfatorio, y hacia el área olfatoria de asociación, que es el área 28 del mapa de Brodmann, que está en el pie del hipocampo. En el pie del hipocampo. Entonces, el impulso que llega ahí al área olfatoria de asociación es para darle una respuesta fisiológica y emocional al impulso olfatorio. Porque esa información olfatoria que llega al área 28 lleva dos destinos. Hacia los cuerpos mamilares del hipotálamo, a través del fornix, para darle ahí una respuesta fisiológica al impulso olfatorio, porque ahí el impulso olfatorio es relacionado con el sistema sensitivo visceral. Y por eso es que cuando tú tienes hambre, te gruñe el estómago. Entonces, ay, huele a pollo, el estómago te gruñe, porque se asocia con el sistema sensitivo visceral. Y luego de ahí, bueno, no voy a llegar, luego de ahí, perdón, me voy a parar ahí para decirte que el otro destino, desde el área olfatoria de asociación, es a la avénula. La avénula está ubicada en el dorso de la glándula pineal, de la base de la glándula pineal. Y entonces ahí, en la avénula, el impulso olfatorio se relaciona con los centros sensitivos somáticos para darle una respuesta emocional al impulso olfatorio. Hay olores a ti que te recuerdan un hecho determinado. Hay olores que te dan miedo. Hay olores que te recuerdan un novio, una novia que tuviste. O sea, hay olores que tú lo asocias a la parte emocional. Y ahí es donde se relaciona el impulso olfatorio con los centros sensitivos somáticos para dar una respuesta emocional. Una respuesta emocional. A veces que se te pone la piel de gallina porque te asusta, huele algo y dices, ay, me huele a muerto. Porque te huele a azucena y se te pone la piel de gallina. Porque cada vez que uno puede desencadenar algo emocional, pero también... Bueno, porque cuando tú hueles algo, eso va al sistema límbico, que tiene que ver con también la memoria. Y ahí también tiene que ver, profesor, por ejemplo, usted está en un lugar, no hay ningún tipo de olor, pero tú percibes ese olor. Tiene que ver algo con relación a eso. Si se ve que me huele a tal cosa. Bueno, ya puede que el olor sea real o no, pero generalmente es real. No, porque la otra persona no lo siente. Bueno, pues entonces tú estás alucinando. Hay pseudolores. Tiene alucinaciones olfatorias. Hay alucinaciones visuales. Hay alucinaciones auditivas. Alucinaciones olfatorias. Percibir olores Sí, que no existen. Eso es alucinar. Yo no estoy loca, ¿no? No. Entonces, esa información llega a la avénula a través de la banda diagonal de Broca.